normal, que no es patológico. A ver, vamos a pasar a IFE. Ese es el objetivo, como ayer. Si ustedes recuerdan algo de auscultación, ya yo me siento bien, algo, porque yo sé que ustedes vienen a dormir. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, esta es la forma de examinar. Ya les dije, ¿no? Anterior, posterior, lateral, sobre todo lado derecho, para el lóbulo medio. Entonces, cuando uno ausculta, lo hace de arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo. Y siempre se hace, ya les dije, primero un lado, el otro lado, igual para la parte posterior, sobre todo. Luego comparar los lugares simétricos, les dije, unilateral, después comparativo. Igual en la parte posterior, comparativo. Eso es muy importante porque ustedes están aprendiendo. ¿Qué vamos a auscultar? Cuando uno coloca el estetoscopio, ¿qué vamos a tratar de escuchar? 1, el murmullo vesicular. 2, soplo, porque el soplo es la modificación del murmullo vesicular, porque hay algo patológico en el parénquima pulmonar. Luego los ruidos agregados y al final la auscultación de la voz y la tos, que ya no se hace casi, pero le estoy poniendo. ¿Ya? Bien, es importante que les diga que ustedes deben tener un estetoscopio. Hay chicos que acaban el capítulo y no tienen estetoscopio. Y entonces usan el estetoscopio del compañero. No debe ser así. De paso que ustedes se acostumbran a usar un tipo de estetoscopio. No necesitan tener un Lippmann, ¿no? Por si acaso. De que pueda adquirirlo en buena hora, pero no necesitan sino que se acomoden a su estetoscopio. ¿Cómo se usa el estetoscopio? Ahí, ustedes van a tener ahí el diafragma y la campana. ¿Quién tiene un estetoscopio? A ver, niños. Debe ser Lippmann, ¿no? Ahí está. Les voy a explicar un poco. Entonces hay dos partes, el diafragma y este es la otra parte, ¿no? La campana. Esta campana ustedes la van a usar en cardiovascular para, por ejemplo, tercer ruido, cuarto ruido, chasquido de apertura, rodamientos. Para eso se siente con esto mejor. Pero nosotros en el aparato respiratorio vamos a usar el diafragma. No vamos a usar la campana. ¿Cómo debe ser? Ya saben colocarse el estetoscopio, ¿no? ¿Han tomado la presión alguna vez? No creo que se lo pongan al revés, ¿no? Entonces hay que seguir el canal, ¿no? Con esto de acá. Bueno, para ustedes escuchar bien, entonces presionan el estetoscopio y debe producirse una ligera muesca en la piel. Ahí están presionando bien, o sea, no debe ser ni mucho ni muy superficial. Si lo colocan muy superficial, ustedes van a encontrar una serie de sonidos que no están en el aparato respiratorio. Ya, esto es muy importante. Devuelvo. Bien, procuren tener su estetoscopio a la mano. Algunas cositas les voy a decir. Que sea como una clase teórico-práctica. Creo que va a ser más útil para ustedes. Bien, vamos a pasar. Esto es de Surov, no necesitan firmarlo. Vayan a su libro. Entonces, lo he sacado de Surov porque me parece que es interesante. Es el murmullo vesicular. Y el murmullo vesicular se forma en el alveolo, o sea, entrada del aire, se modifica acá en la glotis, baja por la vía respiratoria y llega al alveolo. Y el alveolo se forma y se transmite hasta donde está el estetoscopio. Entonces el murmullo vesicular es la traducción de lo que ocurre en el alveolo, fundamentalmente. Entonces ahí dice timbre dulce. Si ustedes se colocan sus estetoscopios, por eso les digo un normal como es. Si no escuchan un normal no saben. Yo les voy a decir timbre dulce. ¿Qué es timbre dulce? Yo tampoco sé explicarles. Dice ahí timbre dulce, muy teórico.
Pues si ustedes colocan el estetoscopio y son normales, es el timbre dulce. Bien, y eso puede cambiar, el timbre dulce cuando hay patologías. Luego hay dos partes del murmullo vesicular, como es obvio. Penetra el aire, el tracto inspiratorio y la expiración. Pero nosotros cuando colocamos el estetoscopio, si desean colóquense el estetoscopio, pónganse. ¿Tienen miedo a colocar el estetoscopio ustedes? Entonces, ¿qué sucede? Se colocan el estetoscopio acá, tomen aire y boten. Tomen aire y boten. Acá, la zona, acá esta zona. Lado izquierdo, pónganse. No muy abajo del hígado, más arriba. Y respiren. Entonces, me van a escuchar lo que tienen que escuchar. Todo el tiempo inspiratorio. El tono primero, el tono, y después todo el tiempo inspiratorio. Y después botan el aire y van a ver que son las 2/3 partes nomás. La última no se escucha normalmente. Cuando se escucha en toda su amplitud es porque hay alguna patología. Les voy a dar 2 ejemplos de esas patologías del enfisema, donde se igualan. Luego, en el paciente que sufre de asma o hiperreactividad bronquial, se amplía el tiempo expiratorio. Son porque tienen líneas expiratorias estos pacientes. Entonces, la relación ahí dice 3:1. ¿Ya? 3:1. Vamos a pasar. Pasamos. Ahora sí se colocan acá. Colóquense el estetoscopio acá. En donde está la tráquea. No, donde está la tráquea, no en el esternón. En donde está la tráquea acá. Pero colóquense pues el estetoscopio en el oído. ¿Qué están escuchando? Ya. Bien, entonces respiren. Yo les voy a decir el tono áspero. Escuchan diferente a lo que escuchaban en el murmullo vesicular, que es el tono dulce, que es áspero, cuando respiran. Luego, una expiración. La expiración es prolongada, es diferente al murmullo vesicular, que no es prolongada, 2/3 partes. La expiración y un tono más elevado en inspiración. ¿Lo escuchan? Es diferente al murmullo. Después, entre inspiración y expiración hay una pausa, como dice ahí en el este. En el murmullo es continuo, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es continuo. O sea, son diferentes. Si esta respiración bronquial, ustedes la escuchan acá, o en la parte posterior, es porque hay algo patológico. Es como si fuera un soplo. Algunos le dicen soplo laringotraqueal, que traduce la presencia de una patología que se está consolidando. Puede ser en la parte anterior, puede ser en la parte posterior o lateral. Generalmente anterior o posterior. Se está consolidando, entonces se transmite esta respiración bronquial hacia el pulmón. ¿Está claro? Bien. A ver, siga. Ya, ¿estamos? Entonces estábamos hablando del murmullo. Cuando yo voy y examino a mi paciente y estoy haciendo el examen físico, la parte de auscultación. ¿Qué voy a poner primero en mi historia? Si está presente el murmullo. Y si está presente el murmullo bien con todas sus características. Entonces de ahí después voy a obtener las variaciones de ese murmullo, si es que hay algún problema patológico o no. Entonces, si ustedes escuchan a un niño, ese murmullo, esa intensidad de murmullo que escuchaban acá va a ser más intenso en el niño. Y también en personas que tienen respiración supletoria. Por ejemplo, yo tengo acá el neumotórax y está comprimido el pulmón. Este pulmón suple. Ahora en la mañana estábamos viendo un caso de un neumotórax acá de Romero, ¿no? Que tenía el neumotórax acá y en el otro lado seguro que vamos a encontrar respiración supletoria. ¿Por qué? Porque tiene que compensar. Puede también haber respiración supletoria cuando hay patología acá abajo, en la parte superior, ¿no es cierto? Como compensación. Entonces, en esas dos circunstancias. Luego, la disminución del murmullo vesicular o abolición del murmullo vesicular. Cuando hay alteración en la producción del murmullo vesicular.
O sea, que haya alteración en el parénquima pulmonar. Si hay una consolidación en el parénquima pulmonar, no pasa el murmullo, porque viene desde la glotis hacia abajo, vías aéreas, llega a la zona de la condensación y no pasa ahí. Entonces yo voy a encontrar el murmullo vesicular o disminuido o abolido de acuerdo a las condiciones de la condensación. Entonces ahí hay variantes. Por ejemplo, a ver, les voy a decir, mala suerte que no haya pizarra, porque si no estarían dibujando. Bien, hay una condensación que sea profunda y no tan amplia. Profunda y no tan amplia. Entonces ahí llega el sonido, el murmullo, y se desplaza hasta la pared donde está el electrofono. El murmullo ahí va a estar solo disminuido. Porque de todas maneras hay entre esa condensación y la parte externa, de todas maneras hay una parte de parénquima pulmonar. Pero si esa condensación es amplia y superficial, no pasa nada. O sea, el murmullo está abolido completamente. Entonces depende de la extensión de la consolidación y depende de la profundidad de la consolidación. ¿Ya? Después hay otra variante ahí que me parece importante. Si la consolidación, por ejemplo, es producida, neumonía, ejemplo, y esa neumonía está producida por un neumococo, Klebsiella, Haemophilus influenza. La causa más frecuente de las neumonías adquiridas en comunidad es la neumonía neumocócica, 95%. Entonces, estas neumonías sí les dan una consolidación bien definida. Pero puede suceder, como les comentaba también ayer, que el paciente tenga una neumonía por atípicos o por virales, entonces por virus, mejor dicho. Entonces, estas neumonías atípicas son intersticiales. Recuerdan que les comentaba el día de ayer. Y como se compromete el intersticio, quedan alveolos ahí que están recibiendo el aire. Entonces, el murmullo vesicular pasa a disminuir. Es una diferencia, aunque no siempre ocurre al 100%, pero es una diferencia para decir que esta es una neumonía, una consolidación por una neumonía por bacterias, tipo neumococo, Klebsiella, etc., de gérmenes atípicos como los virus o el micoplasma neumonial, porque legionela no hay en Perú. Entonces, como verán, hay variantes. Después también puede pasar poco o casi nada el murmullo vesicular cuando hay una cavidad. Yo tengo una cavidad acá, tuberculoso, una cavidad, pero alrededor de la cavidad hay tejido pericavitario. Entonces, el murmullo vesicular no pasa bien. Si yo tengo una cavidad y no hay tejido pericavitario, el murmullo pasa excelente. Pero no hay casi parénquima, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia entre cómo es la cavidad. En el síndrome cavitario, el murmullo no pasa bien. Cuando está solo la cavidad, sin tejido pericavitario, no hay síndrome cavitario. ¿Ya? Eso es importante. Bien, luego cuando hay un obstáculo en la vía aérea, si en la vía aérea está obstruida por algo intraluminal o extra, por ejemplo un tumor, el tumor está dentro del bronquio, lo obstruye completamente, entonces el parénquima pulmonar, porque está conformado por acinos, los grupos acinales, ya saben ustedes eso por fisiología, los grupos acinales tienen poros de Kohn y canales de Lambert que se comunican entre sí. Entonces, cuando hay una obstrucción, esos poros de Kohn y esos canales de Lambert sirven para que el aire se reabsorba. Entonces, el parénquima se contrae como si estuviera comprimido, como colapso, como si estuviera colapsado. Lógico, por ahí no va a pasar el murmullo vesicular, ¿no es cierto? Entonces, el murmullo vesicular va a estar abolido. Eso es cuando la obstrucción es completa. Pero cuando la obstrucción no es completa, pasa un poquito de murmullo vesicular. Entonces, en la atelectasia usted va a encontrar o el murmullo vesicular abolido completamente cuando la obstrucción es total, o puede pasar algo cuando no es la obstrucción total del bronquio. El ejemplo clásico es una neoplasia, el cáncer del pulmón, que puede obstruir completamente las vías aéreas. Bien, luego
Cuando hay dificultad en el movimiento respiratorio, eso no es enfisema, pero el enfisema que está muy avanzado. Cuando el enfisema recién está empezando, casi no se nota trastorno del murmullo, pero a medida que transcurre la enfermedad, entonces el murmullo vesicular se va comprometiendo. Luego, pacientes con asma bronquial. Alguien creo que me preguntaba, ¿el delegado bronquial, el que estaba acá, quién era ayer? ¿Ah? Es el delegado, ¿no? Ah, no es el delegado Ponce, ya pensaba. ¿Quién es el delegado general? ¿No? ¿No lo he visto ayer? No viene generalmente el delegado. Bueno, entonces él me preguntaba ayer en los pacientes con estado asmático. Yo recuerdo que le respondí de que en los pacientes con estado asmático que tienen, 5% tienen un síndrome obstructivo difuso de la mucosa bronquial. Y esos están obstruidos totalmente. Pero no es una obstrucción total de un bronquio, sino de casi todos, por eso que entran en estado asmático. El paciente hiperreactivo, que deben ser muchos de ustedes de repente, son alérgicos, el clima, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, en la hiperreactividad bronquial, un grupo de bronquios tienen edema, mocogilantes como la goma, mocogilante, que tapona y edema. Entonces eso funciona como obstrucción. Pero no todos los bronquios están así en el paciente hiperreactivo. Hay unos que están así y otros que suplen la función de ellos. Pero en el paciente que tiene estado asmático casi todos están cerrados. Y casi todos están inflamados, mejor dicho. Entonces, en esos pacientes, sí, el murmullo podría pasar disminuido. Y en los hiperreactivos pasa muy bien, porque hay bronquios por pulmón compensatorio. Luego, en el neumotórax sí hay presencia de aire en la pleura. Lógicamente, el aire se nos deja pasar el murmullo vesicular. Y en el derrame pleural también, por la presencia del líquido. O sea, el líquido nos deja pasar el murmullo vesicular. Entonces te va a encontrar un murmullo vesicular abolido. Y podría suceder también en ciertos pacientes que tuvieron tuberculosis, por ejemplo, pleural. Y esos pacientes que tienen tuberculosis pleural, como secuela, deja unidas las dos pleuras, lo que se llama paquipleuritis. Entonces en esos también el murmullo puede pasar disminuido. Es importante saberlo. Si el paciente que tuvo TB, como secuela, de repente el murmullo vesicular está disminuido. Y pacientes que están en anasarta, ¿no? Muy edematosos, pacientes que tienen obesidad mórbida. Sí. Estas son alteraciones de murmullo. Seguimos. Ahí estamos. Les dije de que la secuencia, murmullo vesicular, ¿qué pongo en mi historia? ¿Está presente o no? Pero murmullo vesicular presente con características normales. Eso es lo que va a colocar en mi historia cuando todo es normal. Lógicamente, cuando hay algo patológico, lo voy a colocar en cuál de los hemitoras, en la parte anterior o en la parte posterior, o en la parte superior anterior o en la parte media inferior. Porque algunos ponen, les dije, por tercio, así ya no se pone. Entonces, cuando hay una patología en el pulmón, el murmullo se transforma y da origen a los soplos. Por eso que los soplos deben estar en segundo lugar. O sea, uno busca en segundo lugar en la auscultación. Y los soplos que están ahí son los más frecuentes, no hay otros soplos. Esto lo van a encontrar todos los libros. Entonces, el más frecuente que nosotros vemos es el tubario. Después el cavitario, el pleural y afónico. Y la frecuencia depende de las facilidades, ¿no? De las condiciones que tengan los pacientes. Más condiciones con más frecuencia se presentan para el soplo tubario. O sea, cuando ustedes encuentran un paciente con soplo tubario, la respiración es casi como la que han escuchado con la tráquea, pero es en AEO así, AEO, ¿no? Del paciente. Esa es la onomatopeya que pone y está en los dos tiempos de la respiración. Ahí dice intensidad resonante, hay que escucharlo, ¿no?
y el tono es elevado y agudo, timbre rudo, dice. Una característica del soplo tubario es que se irradia. Eso lo diferencia de todos los demás soplos, que se irradian. O sea, se va hacia abajo, se va por acá, por acá. Nosotros a veces lo hemos encontrado irradiado hacia la parte contralateral. O sea, la neumonía estaba acá y lo habíamos escuchado irradiado hasta la parte contralateral. Eso es raro, ¿no? Pero sí lo van a encontrar irradiado a todos los sitios. No ocurre con los otros soplos, ¿eh? No ocurre con los otros soplos. Ahora, para que se presente el soplo tubario es fundamental que haya condensación. Es indispensable que haya condensación. Y hay otros requisitos. Que la condensación sea amplia, que la condensación sea superficial, que a esa condensación lleguen bronquios de 4 milímetros. Seguro que Suros o Padilla los midieron y de ahí se copiaron todos los demás que hicieron sus libros. Ellos seguro hicieron estudios histopatológicos, etc. Pero ellos encontraron de que los bronquios de 4 milímetros son los que dan los soplos tubarios, son los que llegan a él. Entonces, para que haya soplo tubario se necesitan requisitos, pero no son tantos, ¿no? Por eso que se encuentran más. ¿Quiénes lo dan? ¿Quiénes lo dan? Las neumonías, ¿no? Este es el ejemplo más clásico. La bacteriana, que se acaba de decirles, y las neumonías también que pueden ser por tuberculosis. Las neumonías por agentes atípicos, virales, y el micoplasma no dan soplo. Esa es la diferencia con las otras. Cuando ustedes tengan dudas, por ejemplo, si encuentran un soplo debe ser bacteriano, no puede ser viral, no puede ser micoplasma. No dan soplo porque no tiene requisitos. Les estoy diciendo que el requisito básico es la condensación, que esté muy consolidado el tejido. En la típica no se consolida porque es intersticial. Pues por ese motivo ustedes no pueden encontrar soplos ahí. Bien, luego el soplo cavitario. El soplo cavitario, su onomatopeya es en O. Yo siempre les digo a los alumnos, ustedes han escuchado una concha de mar en el oído para que comparen. No, igual que la concha de mar, así suena el soplo cavitario. Es un soplo en O. Es un soplo en los dos tiempos, pero es a predominio inspiratorio. O sea, predomina a la inspiración. Y ahí están las características, bajo, grave o que da, es como la concha de mar, ¿no? Bueno, para que exista soplo cavitario es necesario que haya cavidad. Si no hay cavidad, no hay soplo cavitario. Y esa cavidad tiene que estar, lógicamente, en comunicación con un bronquio también. Un bronquio que tiene que ser permeable. Esto es importante. Esa cavidad debe medir más o menos unos entre 4 y 6 centímetros. Pero la cavidad debe tener tejido pericavitario. Es un requisito fundamental. Y que la cavidad esté sin contenido, que sus bordes sean lisos. Toda la vida tiene que estar permeable. ¿Para qué? Para que se produzca el soplo, ¿no? Para que entre la corriente de aire y produzca el soplo en esa cavidad. ¿Qué patologías producen el soplo cavitario con más frecuencia? La tuberculosis. La tuberculosis es la que da más cavidades, ¿no es cierto? Pero puede suceder también en pacientes que han tenido un quiste hidatídico y que es evacuado el quiste hidatídico. Y que se inflame la cavidad del quiste hidatídico. Entonces, y presente los requisitos como si fuera una cavidad tuberculosa. En esas circunstancias no es común esto, no es común por si acaso. También se puede presentar a veces en abscesos, eso lo dice en los libros, yo nunca he escuchado. Lo dice. Y también se puede presentar en pacientes con bronquiectasia sacular. Las bronquiectasias son tubulares, o sea, el bronco es como un tubo. Y cuando ese tubo se amplía, es tubular. Y cuando ese bronquio se vuelve así, es sacular. Entonces son las bronquiectasias saculares, que se rodean del tejido inflamatorio. Porque saben que la bronquiectasia se inflama, aumentan ahí las secreciones y se inflama toda la zona y se produce como si fuera algo pericavitario o perisacular en otras palabras.
Y en esas circunstancias puede dar origen a un soplo cavernoso. Yo nunca he escuchado eso, nunca. Pero los libros dicen, es raro, muy raro. Entonces, de repente ustedes alguna vez lo escuchan. Luego, el soplo pleural. El soplo pleural es un soplo en E. El paciente es suavecito, muy suavecito. ¿Ya? Es expiratorio, solo expiratorio. Solo un tiempo. Y es dulce, apagado, de poca resonancia. El soplo pleural es igual a derrame pleural. O sea, se presenta en el derrame pleural, el soplo pleural. Para que se presente el soplo pleural es necesario que el derrame sea moderado. Si el derrame es masivo, no se produce soplo pleural. Si el derrame es escaso, tampoco se produce soplo pleural. Y ese derrame tiene que estar en comunicación con un bronquio igualito de 4 milímetros. Pero ese bronquio de 4 milímetros debe llegar a una zona de impacto, a una zona como que de colapso. Porque el derrame medio que colapsa al pulmón. Entonces colapsa el pulmón y ahí llega el bronquio de 4 milímetros. Entonces se transforma ahí y después es transformado por el líquido que está en la pleura. Para ello la vía tiene que ser permeable. Entonces los requisitos son más complicados. Cuando uno enseña semiología tiene que ser aplicativa. Si no es aplicativa, no funciona. Ustedes están aprendiendo semiología en hospitales, donde tienen todo, y donde ustedes verán que a veces primero piden placa y después empiezan a discutir la parte del diagnóstico sindrómico o clínico, después de pedir los exámenes auxiliares. Es a la inversa, no debe ser así. Ustedes siempre deben agotar haciendo el diagnóstico sindrómico y después, en base a ese diagnóstico sindrómico, el clínico, usando todos los síntomas y signos y todos los datos que tiene la historia clínica. Así debe ser. Y ustedes deben aprender a entrenarse en ese sentido. Utilicen los hospitales para eso. Cuando ustedes empiezan a revisar casos rarísimos en el hospital, salen sin saber nada de semiología. No salen sin saber nada. Tienen que hacer semiología ahora que se están haciendo clínica. Que tenga aplicación la semiología con un caso clínico, sí, pero no aprender los casos clínicos sin saber la semiología. Se van a chumbivilcas cuando estén de internos, ¿sí? Van a tener placa, o lo van a tener al neumólogo, los exámenes de ROE, nada, absolutamente. Entonces ustedes con sus recursos semiológicos y clínicos seguramente, y con los conocimientos de terapia, van a resolver los casos. Ustedes van a saber cuándo retener ese paciente o cuándo no retienen un paciente que debe ser derivado. ¿Y qué pasa? Están solo con la comunidad. Es terrible. O de repente lo mandan en avión a un caso que pudieron resolverlo en ese sitio. Entonces para eso es la semiología. Y por ejemplo, este es aplicativo, me parece. Si ustedes van a un lugar y piensan que el paciente tiene o neumonía o, por ejemplo, tiene derrame pleural, se puede confundir uno acá mismo. Muchas veces nos hemos confundido a pesar de las placas. Hemos tenido que volver al paciente para examinar. Entonces, si ustedes encuentran un soplo pleural, es un derrame pleural. Ni hablar. No es neumonía. Igual, si encuentran un soplo tubario, es una neumonía. Y ante esa posibilidad se van a tener que encontrar. Y ahí los recursos semiológicos me parece que son de gran importancia, porque solo van a tener su estetoscopio y su tensiómetro. Muchísimas cosas, solo estetoscopio y tensiómetro. Y los que quieren obtener 10 puntos para los fines del residentado, tienen que ir a lugares de extrema pobreza. Ahora se gana el residentado por centésimas del punto. Y muchas veces ir a un lugar de extrema pobreza es decisorio. Es el que los hace entrar a la residencia. Entonces, estos datos semiológicos, a mi parecer, tienen capital importancia. Luego, el anfórico, el soplo anfórico.
La mejor forma de... Ahí dice una tira de cosas, ¿no? Tienen que aprenderlo para los fines del examen. Pero el soplo anfónico es un soplo en A, y como dice ahí, 2 tiempos, es como si ustedes soplaran una botella vacía. Estoy seguro que muchísimos de ustedes, ¿cuántas veces lo habrán hecho? ¿Cuántas botellas lo habrán vaciado ustedes? ¿Ah? Y después las han soplado, ¿no? O sea que se van a acordar del soplo anfórico muy bien. Nunca se van a olvidar. El soplo anfórico es como soplar una botella vacía. ¿Ya? Una botella. Igualito, es el ruido metálico, le dicen. Entonces, 2 tiempos y soplo en A. El soplo anfórico se presenta en pocas circunstancias. Es más difícil de encontrar. Se encuentra más en neumotoras, pero sobre todo en neumotoras a tensión. Ya les dije, neumotoras a tensión es neumotoras que entra el aire en la pleura y no sale. En donde el paciente está por una serie de síntomas y signos muy aparatosos del soplo anfórico. Y la otra posibilidad es también en el paciente que tiene cavidades, o sea, que tienen síndrome cavitario, pero sin soplo cavernoso, sino con soplo anfórico. ¿Por qué? Porque la caverna es súper grande. O sea, la caverna es como de 8 centímetros de diámetro, pero con todas las condiciones del soplo cavitario. Y después en los libros van a encontrar, los que revisan libros, no los que vienen acá nomás a ver las láminas de acá. En los libros dice de que también se puede encontrar en la bronquiectasias saculares. Rarísimo. Pero dicen los libros. Eso sí lo he encontrado yo con un grupo de alumnos de Carlos Parma. Hemos encontrado en un paciente que ha tenido bronquiectasia un soplo anfórico. Es la única vez que yo he escuchado soplo anfórico en toda mi vida. O sea, no es frecuente. No se olviden, hay que aprender siempre lo más frecuente y después yendo hasta lo infrecuente. Siempre cuando se enfrenten a los pacientes, enfréntense pensando en lo más frecuente. Cuando ustedes planteen sus diagnósticos, en lo más frecuente y sobre todo en el medio. A veces cuando uno es alumno lee la palabra menura del libro y se va a preguntarle al profesor, a veces sabe. Y lógicamente ahí está lo infrecuente. O sea, cuando piensa uno en infrecuente, falla 95%. Cuando piensa en no frecuente, uno da con los diagnósticos 95%. Ya lo tienen asegurado, van a quedar bien con su paciente. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ruidos. Ese de Suros explica todo lo que les acabo de decir. Seguimos. Ya. Estos son ruidos. Yo los he dividido un poco porque pensando también en la literatura americana, norteamericana, no americana, norteamericana, pensando en eso, porque cuando ustedes leen su libro, generalmente la clasificación de ruidos es bien clásica y muchas veces le dan ruidos, pero que a veces nunca escucha uno. Por ejemplo, les digo una cosa, rintintín metálico, dicen uno de los libros. Yo nunca lo he escuchado, jamás. Entonces les estoy presentando yo los ruidos que van a verlos de rutina, ¿ya? Y también cómo en la clasificación americana los considera, para que sepan. Bien, entonces, ahí sonidos continuos, los rombus. O sea, en la literatura americana hablan de todo. Esos son los ruidos por el tiempo, se llaman continuos. 200 segundos, más o menos 250 segundos duran. Y en los sonidos continuos ellos consideran todos estos, los de la tráquea. El cornaje no es común, es por la presencia de secreciones en la tráquea. Lo comparan como el pito de barco. Yo lo he escuchado una vez en un paciente con artritis reumatoide, que se lesionó la tráquea por la artritis reumatoide y tenía un sonido como pito desde el paciente cuando respiraba. Es un signo no común. Estén los 2 tiempos a predominio inspiratorio. Luego los rombus, pero provenientes de la tráquea.
2 tiempos a predominio expiratorio, es como un ronquido, como el que están haciendo varios acá, que han venido a dormir. Bien. Luego, bronquios, de los bronquios, hay unos estresores que son los estresores secos, son los roncantes, igualito, ¿no? Pero es 2 tiempos a predominio expiratorio e indica inflamación del bronquio. Es muy característico en los pacientes con bronquitis aguda. Luego, sibilantes, es como un silbido. 2 tiempos. El sibilante es a predominio, expiratorio. O sea, suena sobre todo en la expiración. Estos ruidos son súper cambiantes. Un rato lo escuchan, otro rato no lo escuchan, etc. Cuando yo encuentro un sibilante, lo que voy a pensar es que hay un compromiso del bronquio y que hay obstrucción bronquial. No se olviden. El paciente tiene una obstrucción bronquial. Eso traduce el sibilante. Y estos sibilantes pues se modifican con la tos, etc., ¿no? Luego hay un sibilante que es como un piar del pajarito, pero es igual, es un sibilante. 2 tiempos, igualito, es como el piar. Lo que sucede es que esos sibilantes, el piante, mejor dicho, se encuentran en pacientes que tienen obstrucciones crónicas. Por ejemplo, un paciente que tuvo fibrosis pulmonar y que ya está incidiendo sobre los bronquios, está obstruyendo. Ahí va a encontrar piantes. En cambio, el sibilante generalmente en los procesos agudos. Paciente hiperreactivo, paciente con alma bronquial, etc. Ahí va a encontrar muchos sibilantes. No se olviden que el sibilante también sirve para hacer el seguimiento de ciertos pacientes. Por ejemplo, un niño hiperreactivo llega con insuficiencia respiratoria. Y dentro de los parámetros están el seguimiento del sibilante. Ese es los parámetros que da el Ministerio de Salud, que seguro los van a entrenar a ustedes en eso a posteriori. Bien, entonces el sibilante es importante. Con la tos se modifica el sibilante y también el piano. Luego, eso de wheezing, si quieren se acuerdan como wheezing, pero es un sibilante localizado. El wheezing es un nombre inglés, ¿cierto? Pero es un sibilante localizado que traduce obstrucción de un bronquio por una neoplasia. Seguimos. Y estos son los otros sonidos discontinuos que también en la literatura americana le he puesto ahí. Llaman crujidos, hasta crackle le llaman, ¿no? Estos son los bronquios, sonidos que provienen del bronquio, que son estresores ya húmedos. O son los sucrepitantes, que se presentan en los 2 tiempos, se compara con el burbujeo. Cuando ustedes van y escuchan o ven cuando les ponen oxígeno a los pacientes, no hay un sonido igualito, es burbujeo. 2 tiempos se modifica con la tos, es una característica. Lo complicado es cuando el sucrepitante se presenta en un solo tiempo. Ocurre, pues a veces se equivoca uno y dice, ¿este es un crepitante o qué? Entonces ahí viene la confusión. Si lo hacen toser al paciente, aparece y reaparece, es un sucrepitante. Después les voy a mencionar lo que dicen algunos libros clásicos, ¿no? Ellos dividen, por ejemplo, los sucrepitantes de gran burbuja, mediana y pequeña. Y eso de acuerdo que sea los grandes bronquios, bronquios de mediano calibre o pequeño calibre. Y hacen la individualización por el tono, sobre todo de los sucrepitantes. Muy exquisito, ¿no? Porque a mí lo que me interesa saber es si estoy frente a un sucrepitante. Y el sucrepitante me traduce compromiso bronquial. Si yo tengo un paciente con fiebre, tos, expectoración un poco urulenta, y encuentro el sucrepitante, este paciente debe tener una bronquitis aguda. Entonces el sucrepitante siempre me traduce compromiso bronquial, no se olvide. Luego, el crepitante que se origina en el alveolo, secreciones en el alveolo, esas secreciones que forman como una película, y entre el aire y la película se estira hasta que se rompe y produce un sonido, ese es el crepitante. Por eso que el crepitante es inspiratorio, pero final de inspiración. No es durante toda la inspiración,
como podría ser el subcrepitante. No, el crepitante es final en inspiración. Una forma de escucharlo mejor es que los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca pongan su estetoscopio acá en la base. Ahí se escuchan crepitantes fabulosamente. Bien, entonces, los crepitantes son inspiratorios, ya les estoy diciendo. Es como frotar el mechón, o sea, su cabello. Ustedes que tienen cabello, yo no puedo. ¿Ya? ¿Ya? El cabello, frótense el cabello, así suena. Tengo que decirles, ¿no? Y no se modifica con la tos, ¿ya? No se modifica con la tos. Si yo encuentro un crepitante que me traduce, compromiso para parenquimal. Ejemplo, la neumonía. Si encuentro subcrepitantes en los dos campos pulmonares, crepitantes en los dos campos pulmonares, bronconeumonía. Importante, ¿no es cierto? Bien, luego el velcro, que es una crepitación, es crepitación. No sé si algunos han ido por, no les digo Estados Unidos, ¿no?, sino acá nomás Ancash. No han ido por ahí, han pisado hielo y suena. O de repente esos de Tecnopor que traen a los televisores y todo, no han pisado y crepita. Así es el velcro. Pues es una crepitación. Y está en los dos tiempos. Mejor dicho, es un crepitante de tono alto, pero dos tiempos. ¿Y qué traduce? Fibrosis del pulmón. Entonces, cuando se estira la fibra, cuando el paciente respira, o cuando expira también, entonces se nota un sonido. Traduce generalmente fibrosis. Se presenta mucho en los pacientes que tienen fibrosis post-TB o pacientes que tienen enfermedad de Hammond-Rich, que no es común, es rara. Por último, este velcro tampoco se modifica, ¿no?, con la tos. Y luego el frote pleural. A ver, ¿quién me dice dónde se pone más en contacto las pleuras? ¿En qué parte del cuerpo? No me vayan a decir por las extremidades, ¿no? A ver, ¿quién sabe? Silencio sepulcral. Miren, las pleuras se ponen más en contacto acá en la parte posterior, cerca de la columna, que casi en la base del pulmón, la parte posterior. Por eso que ustedes cuando busquen frote, busquen por ahí, no estén buscando por acá, por la altura. Si empiezan a buscar ahí para impresionar al profesor cuando les toma la práctica, peor, están quedando peor. Siempre busquen por acá, porque ahí van a frotar, tienen más posibilidades. Para que se produzca el froto pleural es necesario que el paciente tenga pleuritis, o sea que esté inflamada la pleura y que se frote. O sea, se va a presentar el frote pleural al inicio del derrame pleural, por ejemplo, tuberculoso, o al final del derrame pleural. Cuando sea el derrame no va a haber frote, porque no permite, ¿no?, el líquido que se frote en las pleuras. Entonces búsquenlo en estas partes, siempre. Es más fácil encontrarlo. Entonces, dos tiempos, predominio inspiratorio, algunos lo comparan como si frotaran un cuero, el cuero, ¿no? Y no se modifica con la tos. Cuando ustedes tengan dudas, porque ahí está más complicada la cosa, si solamente este frote se encontrará en inspiración, dicen, ¿qué cosa? Este es un subcrepitante, es un crepitante, ya se ponen a pensar. Si el paciente tose y se modifica su crepitante, si el paciente tose y no se modifica, dicen, hay que diferenciar entre crepitante y frote. Entonces ustedes cogen el estetoscopio con el diafragma y presionan. Si se intensifica el sonido es un frote pleural. El crepitante y el subcrepitante no se intensifica con la presión. ¿Ya? Es una maniobra que permite hacer la diferenciación. ¿Ya? Muy exquisita, pero que sirve. Vale, seguimos, ¿ya? Entonces, una recopilación. Murmullo vesicular, características del murmullo vesicular. Si está modificado por una patología, encuentro soplos. Hay 4 soplos, el más frecuente es el tubario. Y después, ruidos, los ruidos que les he presentado. Y al final acabamos con esto, ocultación de la voz. ¿Cierto?
Bien, los que tienen estetoscopio, saquen su estetoscopio. Teórico, práctica. Ya no necesitan de su profesor de práctica, ¿eh? A partir de hoy. A ver, pónganse acá. Pónganse acá y digan 33. ¿Acá? Acá, pero no en el hígado, ¿eh? Acá. 33, digan. Pónganse, no tengan vergüenza. Yo también era como ustedes, vergonzoso cuando era alumno. Cuando dicen 33, van a ver que se dice 33, pero es borroso, no es clarito. Eso es normal. En algunos libros está como broncofonía funcional. Algunos libros le dicen, no sé si es argente, seguro, no sé, pero lo encuentran como funcional. Mejor creo que nosotros vamos a considerar como que es normal. O sea, pasa 33 ahí, normal. Perfecto. Si ese 33 que ustedes sienten ahí como normal está aumentado de intensidad, se llama broncofonía. O sea, la broncofonía ya no es fisiológico, mejor dicho funcional, es patológico y siempre traduce compromiso de parénquima pulmonar. Un parénquima pulmonar no tan consolidado, pero sí compromiso de parénquima pulmonar, o sea, alveolos. Puede ser intersticio de repente, pero alveolos sobre todo. La broncofonía. Ustedes lo van a encontrar en una serie de patologías, neumonía, tuberculosis pulmonar, etcétera, ¿no? Van a encontrar en bastantes patologías. Ahora, si ustedes acá colocan el estetoscopio y dicen 33 y escuchan 33, nítido. No con alta intensidad, pero sí nítido. Se llama pectoriloquia. Eso sí lo van a encontrar en pacientes que tienen patología donde hay bastante consolidación. Ejemplo, el síndrome de condensación por neumonía o el síndrome de condensación por tuberculosis. Esa es la pectoriloquia. Luego, pectoriloquia ápona. Ustedes tienen un paciente con un derrame moderado. En la parte superior del derrame ahí casi está como presionado. Entonces, en esa zona colocan el estetoscopio y le dicen al paciente que cuchichee a su oído. Hay algunos pacientes que no saben cuchichear, no pueden hacer pectoriloquia, pero la mayor parte sí lo hacen. Y entonces ustedes escuchan en esa zona 33, nítido. ¿Ya? Eso se llama pectoriloquia ápona. Es muy característico del derrame pleural moderado. Les va a servir, por ejemplo, de repente en chumbivilcas, donde no tengan placas de tórax. Entonces les puede servir para el diagnóstico junto con el soplo pleural si hay o no. Es muy importante. Y luego la legofonía. La legofonía es igual, ustedes colocan en ese borde que les estoy diciendo. Por si acaso, no es así en derrames masivos, no es así en derrames pequeños, solo en derrames moderados. En esa zona ustedes van a escuchar como 33. Es un 33 tembloroso, pero como si tuviera la nariz tupida. Eso se llama egofonía. La egofonía dicen que es casi propio del derrame pleural moderado. No, casi propio. O sea, tienen dudas, le ponen ahí egofonía, ya no piden placa, ya no le hacen gastar al paciente. Que algunos piden tomografía de frente. Pobre paciente. Bien, entonces, con eso acabamos el examen auscultatorio. Es súper fácil. Procuren practicar primero en un normal y después ya seguramente van a encontrar una serie de signología de los pacientes que vean en sus hospitales. ¿Alguna pregunta quisieran hacerme? ¿No hay preguntas? Todo. A ver. Tiene que gritar para escuchar. ¿Ah? ¿Pectoriloquia ápona con qué? Allá.
Es que la otra pectoriloquia es, yo le digo, diga 33, pongo mi estetoscopio ahí, acá. Y se escucha 33 en el estetoscopio, se escucha 33 nítido, no de alta intensidad. En cambio, se refiere a la egofonía, ¿no? A la pectoriloquia nomás. ¿Y a cuál es la diferencia? Ah, no, la pectoriloquia es una voz cuchicheada. El paciente dice así, como si me estuviera hablando al oído. Yo escucho nítido en la zona que está comprometida. La pectoriloquia, está bien que me haya preguntado porque creo que no les expliqué bien. En cambio, la pectoriloquia, yo le digo al paciente, diga 33, y yo voy a escuchar 33 nítido. La otra es voz cuchicheada, pero nítido. Esa es la diferencia. Está bien que me haya preguntado, creo que no les expliqué bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más preguntas. Pase a ver la última. Pueden revisar si desea.